Hoy tengo un mensaje que quiero compartir que tiene que ver con la obra de nuestro Dios, porque a veces alguien nos está dando una lección y nosotros no la aprendemos o no lo atendemos o no le hacemos caso, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tuvieron algún maestro en la escuela y no le hicieron caso? Ya después se dieron cuenta que, ay, cómo no le puse atención al maestro, ¿verdad? Quizás cuando está uno en el examen ya, ¿verdad? Yo recuerdo que yo tenía un maestro de análisis químico, se llamaba la materia, y yo dije, ¿esa para qué me va a servir? ¿Qué voy a andar haciendo yo análisis químicos? Pues un tiempo estuve trabajando en una barcaza de petróleos, estábamos en los pantanos allá en el área de Tabasco, y resulta que yo estaba trabajando como obrero ahí en la barcaza esa, y resulta que ahí había un químico. Ese químico analizaba los lodos que salían de la perforación. Van perforando y los lodos que salen, ellos los analizan a ver cuánto porcentaje tiene de limo, de arcilla y todas esas cosas. Y entonces, obviamente que el químico ganaba mucho más que yo como peón, ¿verdad? Yo era obrero de piso en ese tiempo, yo todavía era estudiante de agronomía. Pero resulta que se enferma el químico. Y entonces yo ya lo había visto lo que estaba haciendo y dije, no, pues yo ya aprendí a hacer esa cosa, ¿verdad? Entonces le dije al cabo que estaba ahí a cargo de la operación, dijo, no hombre, no vino el químico y ahora sí tenemos un problema. Dije, no, pues yo puedo hacer ese trabajo. ¿A poco sí? Sí, ya pues fui y lo hice el trabajo y se me abrió la puerta. Pero de alguna forma hay cosas que aprendemos y que va a llegar un momento en que parece que nunca lo vamos a usar y lo usamos, ¿verdad? Y bueno, esas cosas Dios así siempre va llevando a nuestra vida, nos va pasando por momentos en los cuales Él nos enseña, y quizás no lo valoramos tanto, pero Él nos enseña, y nos enseña a través de muchas cosas. Y una de las cosas a través de las que Él nos enseña, pues no solamente a través de personas, sino también a través de circunstancias, también nos enseña a través de la naturaleza misma, ¿verdad? Dios encerró en la naturaleza muchas verdades, muchos principios que nosotros pudiésemos, si somos observadores, darnos cuenta de que existen, ¿verdad? Si los observamos. Si vivimos descuidadamente como lo hacemos en este tiempo, digo descuidadamente porque la mayoría, nuestros ojos están fijos en una pantalla, ¿sí? En un celular, en una tablet, en una computadora, y nos perdemos de mucho, ¿verdad? En aquel tiempo, bueno, pues no había eso, entonces la gente podía contemplar. Yo me acuerdo que era todo un espectáculo cuando trabajábamos con mi papá. Mi papá tenía una máquina Caterpillar y nos dedicábamos a hacer desmontes y a hacer presas y a hacer todo eso, era el trabajo de mi papá. Pero recuerdo que en las noches dormíamos en el campo y mi papá nos empezaba a enseñar, ¿verdad? Mira, esa es la estrella polar y esa es la Osa Mayor y todas las constelaciones nos empezaba a enseñar. Yo digo, eso ya no sucedió de mí para con mis hijos, ¿verdad? Sucedió en aquel tiempo. Ahorita todos quieren estar detrás de una pantalla, hasta desde chiquititos, ¿no? Tiene un niño 2 años y ya sabe picarle, y hasta uno se asombra, mira cómo ya le sabes. Que sería para vergüenza, pero uno lo hace como si fuera un campeón o una campeona, ¿verdad? Pero en realidad esa condición nos quita mucho de lo que Dios quiere que aprendamos, ¿verdad? La naturaleza está llena de revelaciones de parte de Dios, y los hombres de aquel tiempo, de los primeros tiempos, eran hombres que eran muy observadores, ¿sí? Muy observadores de la naturaleza, muy observadores de las cosas que pasaban, que sucedían. Veían el comportamiento de los insectos, el comportamiento de los animales y todo eso, y de alguna forma aprendían grandes cosas a través de ellos, ¿verdad?
Y la Biblia tiene mucho de eso. Ahorita yo estaba leyendo un capítulo, el capítulo 39 de Job, si usted quiere verlo conmigo, Job 39. ¿Se acuerda que Job hubo un tiempo en que estuvo con Dios en una situación de confrontación, ¿verdad? Y cuando Dios se manifiesta a él, empieza a hacer preguntas, ¿verdad? Y aquí capítulo 39 nos dice cosas que pasaban. Y le hace preguntas Dios a Job y le dice: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hace salir sus hijos, pasan dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. Y así como esto empieza, y si usted sigue leyendo el capítulo, dice: ¿quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Dice: yo lo puse en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. Así como va leyendo, se va dando cuenta que Dios, delicadamente le dio una habitación a cada uno de los animales, le dio una tarea, le dio hábitos que se iban a regir, por los cuales ellos iban a ser conocidos. Como le pregunta ahí: ¿te va a servir el búfalo para llevar una yunta o no te va a servir? Pues te vas a dar cuenta que no te va a servir, no sirve para eso, porque no se va a poder someter a ti. Un buey sí, pero el búfalo no. Y en fin, él va conociendo a través de eso como la grandeza de Dios. Dice: viste al avestruz, ese va y pone los huevos ahí en la tierra y ahí los deja. O sea, está privado de sabiduría, no entiende eso, que alguien puede pasar y pisárselos, ni le importa. Entonces, pero todas esas cosas, a lo que voy es que alguien los estuvo observando todo eso, ¿sí? Los estuvo observando y dejó escrito esto. Y cuando vemos a los hombres sabios de aquel tiempo, ellos conocían el comportamiento de todo eso, de las manadas, cómo se movían, todo eso. Yo hace años, yo me acuerdo que leí acerca de las águilas, de cómo les sucede con el pico. No sé si usted ha leído esa historia, cómo sus picos van creciendo a tal grado de que de pronto ya no les sirven, y entonces se van y se ponen aparte y se golpean el pico hasta que se lo rompen, y otra vez vuelve a salir otro pico, y con ese pico otra vez se renuevan las águilas. Por eso habla de renovarse las águilas, ¿verdad? Y así como eso habla de muchos animales, ¿verdad? Que quizás yo le digo esto porque yo fui enseñado a eso, a disfrutar con mi papá. Mi papá, algo que disfrutaba era sentarse a ver un programa de animales, ¿verdad? Y estar viendo la naturaleza de uno, cómo los estudiaban, lo que hacían, los hábitos que tenían y todo eso. Y creo yo que nos decía el doctor Ivánguida a nosotros: no lleven a sus hijos a los parques, esos parques de diversiones modernos. Decía: llévalos a ver la naturaleza, que vean lo que Dios hizo, ¿verdad? Que contemplen lo que Dios hizo. Porque los llevas a un parque y sí se van a divertir y van a correr en un juego que los va a dejar todos mareados, pero no les va a dejar algo que realmente puedan ellos contemplar el poder de Dios. ¿Qué hay de poder de Dios en un juego que te hizo dar vueltas y bajarte mareado? O sea, en realidad, y no estoy en contra de esos juegos, vamos, ¿verdad? Porque puede uno divertirse, pero creo yo que no podemos dejar lo uno por lo otro, ¿verdad? O sea, tenemos que seguir creciendo y conociendo y siendo observadores, porque de esa manera el Señor nos habla, ¿sí? Cuando usted ve, por ejemplo, al rey Salomón, que hablábamos de él hace una semana o hace, creo que sí, 2 semanas, no recuerdo, y él estuvo escribiendo de muchos animales, ¿verdad? De cosas que él vio de los animales. Dice que estuvo disertando de plantas, del crecimiento de las plantas y de los insectos y de los animales, y en fin,
era un hombre muy observador. Y yo digo, bueno, ¿por qué era un hombre observador? Pues porque Dios le dio sabiduría, ¿verdad? Y cuando uno empieza a darse cuenta de eso, o uno se da cuenta de eso, creo yo que no debe pasar nuestra vida así nada más, sino ponerle atención a esos pequeños detalles donde hay enseñanza de parte de Dios para nosotros, para nuestra vida. Hace algunos años leí un documental, yo no sé si usted lo leyó, fue muy famoso en aquel tiempo, de un parque nacional que se llama Yellowstone. Ese parque nacional de Yellowstone, le voy a tratar de resumir así la historia. Dice que ese parque, hacía 70 años, los lobos se habían extinguido ahí. Ya no había lobos ahí en Yellowstone. Lo que había pasado es que, pues por alguna razón, por cazarlos, por verlos como enemigos, los cazaron y los exterminaron. Y entonces se acabaron los lobos y empezaron a reproducirse los ciervos, los venados, los alces, y empezó a ser tanta la población de alces que empezaron a devastar el parque. Todo lo que era arbustos, pasto, todo eso se lo consumían, ¿verdad? Y entonces ellos vieron un deterioro en el parque. A través de los años se empezaron a acabar las especies que había ahí. Las especies, me refiero lo que había ahí de tejones, de conejos, de ratas, en fin, todas las especies menores, aves y todo eso se fue acabando. Y entonces ellos llegaron a la conclusión, perdón, de que el problema era que no había lobos. Y entonces hicieron un programa, y en ese programa introdujeron ahí 14 lobos, ahí en el parque otra vez. Y entonces los lobos pues inmediatamente se fueron sobre su comida, que eran los venados y los ciervos, los alces, y entonces los venados y los ciervos pues empezaron a ir a las áreas montañosas de ahí del parque, y entonces el pasto empezó a crecer. Los arbustos que se comían los ciervos y los alces y todo eso, pues ya no se los comieron, empezaron a crecer. Y entonces empezaron a llegar otras especies que se alimentaban de eso. Empezaron a llegar pájaros, empezaron a llegar ¿cómo se llaman? Los castores. Y los castores pues llegaron a los arroyos y a construir diques, y se hicieron depósitos grandes de agua, y empezaron a llegar mucho más animales, y aquello se fue. Y como venían aves, pues las aves traen semillas, cuando comen y tiran las semillas, y empezaron a nacer una variedad de plantas, y así empezaron a llegar águilas, y como los lobos hicieron correr los coyotes, entonces crecieron los conejos, ¿verdad? Crecieron las liebres, y entonces pues llegaron las águilas, y llegaron los halcones, o sea, se volvió aquello como un vergel, ¿verdad? Porque introdujeron 14 lobos ahí en el parque, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está todo tan ligado? La lección que dan con eso es de cómo hay un equilibrio, ¿verdad? Y a veces nuestras vidas están desequilibradas porque a veces pues no estamos cuidando especialmente cada aspecto de nuestra vida. Y uno dijera, bueno, los lobos son malos, sí son malos, hay que matarlos. Pues tienen una función, ¿verdad? Tiene una función. Hasta la gente esa que te cae gorda tiene una función. Tiene una función en tu vida, ¿verdad? Y Señor, ya quítala. No, está haciendo algo valioso ahí en tu vida, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos a eso. Y bueno, ¿cómo se llama? El sabio Salomón dice ahí en 1 Reyes 4 que era un hombre muy observador. Era un hombre muy observador, y y dice ahí en 1 Reyes capítulo 4 y versículo 33:
que él puso mucha atención en lo que estaba viendo, ¿sí? En los animales, en las especies que había, y dice que disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Dice, asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Estuvo atento a todo eso, ¿verdad? O sea, habló sobre todo eso. Era alguien que los observó, que pudo contemplar todo lo que hacían, todos los comportamientos. Pudiera uno pensar, bueno, era un rey conquistador, pues ¿qué me importan los animales? ¿Qué me importan las aves o los peces? No, o sea, era un hombre que en medio de todo tenía una capacidad de análisis, de ver, ¿verdad? De conocer, de aprender, ¿sí? Y creo yo que a veces nos perdemos nosotros de mucho que Dios nos quiere enseñar. Yo recuerdo cuando teníamos ovejas de cuatro patas, y yo veía lecciones muy tremendas ahí de parte de Dios, ¿verdad? Como con el comportamiento de las ovejas, ¿verdad? Porque uno aprende cosas cuando las observa, ¿sí? Y así cada cosa es más, si tú tienes un perro, tienes un cotorro, ¿sí? Y si tú observas el comportamiento, vas a aprender cosas también de eso. No estoy diciéndole que deje de leer la Biblia y se vaya a ver los animales, no, pero es importante que seamos observadores, ¿verdad? Y aquí Salomón nos da una lección de eso. Y bueno, de eso quiero llegar yo al punto de decirle ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, yo estaba escribiendo una reflexión sobre eso, sobre lo que el rey Salomón estaba viendo, y dice él, habla acerca de la hormiga, ¿sí? ¿Cuántos han observado las hormigas? ¿Sí? Cuando observamos las hormigas nos damos cuenta de cosas. Hay gente que dice, no, pues hay hormigas, tiren algo para que se mueran, ¿verdad? Y para que no nos vayan a picar, y está bien, ¿no? Porque son molestas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se subieron al pan o ya se subieron a la mesa y ya hicieron esto, ya hicieron lo otro, y de alguna manera pudieran ser molestas las hormigas. Pero aquí dice él en Proverbios capítulo 6 y versículo 6, dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Le está hablando a alguien y le dice, mira la hormiga, vela, ¿sí? Obsérvala. Le dice, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la cosecha su mantenimiento. Yo me quedé pensando en esa escritura porque es todo lo que dice, no ahonda más en eso, pero cuando uno está meditando en la escritura es importante hacer un alto y pensar un poquito en lo que estamos leyendo, en lo que está hablando. Y dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, la cual no teniendo capitán. El capitán es alguien que te está dando órdenes, alguien que te está dando instrucciones, ¿sí? Dice, la hormiga no tiene quien la levante en la mañana. Quizás hay alguno aquí que necesitan ir a levantarlo en la mañana, ¿verdad? Que no se puede levantar y necesita que alguien vaya y lo despierte. Hey, tienes que ir a trabajar, tienes que ir a la escuela, No, dice, ella no tiene, ¿sí? Ella no tiene quien haga esa tarea. Dice, no tiene capitán, no tiene gobernador, ¿sí? No tiene gobernador, pero hay algo que la mueve, ¿sí? Hay algo que la mueve. No tiene señor, no tiene un amo, no tiene a quien rendirle cuentas, pero aún así hay algo interno en ella que la hace moverse, que la hace preparar en el verano su comida y recoger en el tiempo de la cosecha su mantenimiento. Entonces yo anoté varios detalles, varios puntos ahí, eso es lo que le quiero compartir. Entonces, una de las cosas, la primera, dice, observa cómo son las hormigas, cómo son tan organizadas, ¿sí? Tan completamente organizadas, cada una está haciendo su tarea, cada una está llevando el alimento, cada una no están en conflicto entre ellas,
simplemente ahora tienen una capacidad para que si alguien las ataca, juntas se defienden, ¿verdad? Porque si usted va y le mueve ahí, todas van a defenderse, ¿sí? No es como decir alguna, no, pues a mí no me hizo nada, yo no. No. O sea, si nos hicieron algo a una, nos hicieron algo a todas, y ahí van todas en bola, ¿no? A defender de quien las haya amenazado o quien les haya hecho daño. Entonces, esa es una capacidad que yo creo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. ¿Sí? Si ese pequeño animalito nos da una lección a nosotros de trabajo en equipo, y luego usted puede llegar a una casa y ver que ni entre los miembros de la casa hay un equipo. ¿Sí? Y por eso el rey Salomón le dice, mira las hormigas, ellas pueden funcionar como un equipo. Pues sí, pero pues es que usted no conoce a mi hermano, usted no conoce a mi esposo, usted no conoce a mi... No importa, o sea, trabajan como un equipo. ¿Qué tan difícil es para ti poder integrarte y trabajar como un equipo? Porque eso es lo que las hormigas nos dan como una lección para nosotros. Ahora, uno pudiera pensar, esas son palabras de Salomón. Pues no, en realidad no, porque Salomón estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Por eso está registrada la Escritura, ¿sí? Por eso está registrada para nosotros, para que aprendamos, ¿verdad? Y pudiera ser solamente un hombre, sí, estoy consciente de que él es solo un hombre, el rey Salomón, y no buscamos darle ninguna adoración, solamente Jesús es quien la merece, pero a través de él se nos dejaron cosas para aprender. Yo me acuerdo que me decían, yo estuve en la universidad 4 años y medio en la carrera de agronomía, y decían, en aquel tiempo jugábamos fútbol americano, ese era el deporte que habíamos escogido practicar, y una vez alguien le preguntó ahí al maestro y le dice, bueno, ¿y para qué nos ponen a jugar fútbol americano? Dice, mira, fútbol americano no es porque queremos que se golpeen, no es porque queremos que hagan ejercicio, sino es que alguien que juega fútbol americano aprende a trabajar en equipo, ¿sí? Porque si no eres parte de un equipo te van a golpear. Tú tienes que aprender a funcionar como un equipo, tienes que aprender a defender algo como equipo, entonces eso te va a servir en la vida, ¿sí? Entonces la razón por la que las universidades tienen ese deporte es para enseñarles a funcionar como un equipo. Y bueno, cada lugar o cada cosa que vamos experimentando es Dios enseñándonos a nosotros, ¿sí? Quizás usted va a decir, bueno, yo nunca fui a jugar fútbol americano, pero bueno, habrá otras formas en las que Dios le enseña a vivir en equipo, ¿sí? A formar un equipo, a funcionar como un equipo. Y las hormigas son uno de esos medios a través de las cuales el Señor nos dice, aprendan, mira las hormigas, obsérvalas. No solamente las quieras apachurrar o matar, sino también obsérvalas, observa su comportamiento, porque hay principios que nos van a servir a nosotros, ¿verdad? Y les dice algo ahí que quizás pase desapercibido, pero él le dice, ve a la hormiga, y le dice, mira sus caminos. Entonces cuando dice mira sus caminos, yo me quedé pensando, ¿cómo son los caminos de la hormiga? Si usted se pone a pensar cómo son los caminos de la hormiga, pues usted se va a dar cuenta que, mira, aquí va un camino de hormigas. ¿Por qué supo? Porque está limpio. Los obstáculos fueron quitados. De alguna forma alguien empezó de las mismas hormigas y empezó a ir quitando todos los palitos y todas las piedritas y todo lo que había de obstáculos en el camino, y después es un fluir ahí. Y a veces nosotros estamos muy enredados y llenos de cosas y de obstáculos y de compromisos y cuantas cosas que nos hacen nuestro caminar tan lento. Y dice la Escritura, mira sus caminos,
¿Cómo están sus caminos? ¿Están limpios? Y por esa razón digo yo, es importante que nosotros nos hagamos la pregunta hacia nosotros: ¿cómo están tus caminos? ¿Sí? ¿Qué tan complicado estás? ¿Qué tan enredado estás? ¿Sí? ¿Qué tanto te has esforzado en que ese camino esté limpio? Para que tú puedas realmente, no solo tú, sino los que vienen detrás de ti, puedan estar ahora sí que como una calzada. ¿Sí? Porque cuando usted ve en Isaías, usted se va a encontrar que dice de aquel hombre que Dios le da el favor, y dice: serás reparador de calzadas, o sea, de caminos, ¿verdad?, por donde otros caminen, ¿verdad? Y por esa razón nosotros tenemos que aprender mucho de la hormiga. ¿Y usted qué puede decir de sus caminos? Es importante que usted se haga esas preguntas. A veces decimos: no, pues sí, traigo estas cosas, tengo estos pendientes, pero más adelante, más adelante y más adelante. Y vamos dejando cosas pendientes. Y esas cosas pendientes son lastres. Y va usted por un camino en donde tiene que ir brincando obstáculos. Yo me acuerdo que decía mi mamá cuando estábamos adolescentes: dice, no, ver el cuarto de los muchachos ni a caballo puede entrar uno, ¿verdad? Pues era un tiradero, ¿no? Pero bueno, pues los muchachos crecieron y se fueron de la casa y tuvieron que aprender a ordenar sus vidas, ¿verdad? Entonces usted tiene que aprender eso también. Yo sé que venimos a la iglesia y venimos a oír de Jesús y venimos a oír de la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios también, porque Él quiere que ordenemos nuestras vidas, ¿verdad? Porque es un principio poderoso, ¿verdad? Mientras haya desorden en nuestra vida, nosotros vamos a estar en un caos. Dice la Escritura que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Señor dijo: vamos a separar las cosas, vamos a ordenarlas. Estas son las aguas, esta es la tierra, ¿sí? Este es el cielo y esta es la tierra. Vamos a separar las cosas. Y cuando Dios ordena todo eso, entonces dice: ahora sí, produzca la tierra hierba verde, ¿sí? Produzca animales, produzca peces, produzca. O sea que en el caos no hay producción, no hay productividad. Hasta que no viene el orden, después del orden empieza la fructificación. Y nuestras vidas es lo mismo. Mientras nuestras vidas están desordenadas, no hay fruto. Hasta que no, entonces nosotros nos ordenamos y entonces podemos hacer eso. Y por esa razón creo yo que sea tan importante esto que dice. Es un mensaje que las hormigas nos están dando a nosotros. Te dicen: mira, así, mantén tus caminos así, mantente ligero. Ellos tienen mucho potencial, ¿sí? Dice, ellos preparan en el verano lo que van a recoger para su mantenimiento. En otras palabras, las hormigas tienen un plan. Todo lo que están haciendo es porque tienen un plan. Si hay gente que le pregunta: ¿y cuál es tu plan? Pues no sé. Pues vivir, ¿sí? Ir al trabajo la semana que entra y luego, pues es todo, no tengo plan. Las hormigas tienen un plan, tienen un propósito. ¿Sabes qué? Tenemos que preparar porque va a llegar el invierno y en el invierno no va a haber. En cierta forma, pues nuestra vida es eso también. Tiene una primavera, un verano, un otoño y un invierno, ¿sí? Tenemos que en el verano preparar porque va a llegar el otoño o el invierno, donde quizá nuestras fuerzas no van a ser las mismas, ¿sí? Pero tuvimos que haber usado bien nuestro tiempo para aquello, ¿verdad? Sí, yo entiendo, o sea, usted me puede decir: bueno, pero yo tengo mi fe puesta en el Señor, y está bien que usted tenga puesta su fe en el Señor. Yo no le cuestiono esa parte. Pero esto que el Señor dice aquí, pues es para nosotros también.
No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso para muchos es una licencia para decir, bueno, no hago nada, como quiera el Señor se va a hacer cargo de mí. Ese no es un pensamiento de reino, sinceramente. Si alguien está pensando así, déjeme decirle, está pensando mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, las hormigas preparan en el verano el mantenimiento, ¿sí? Entonces tienen un plan de hacer algo. Y cuando nosotros tenemos planes, pues esos planes los presentamos delante del Señor. ¿O cómo le vamos a decir cuando el Señor dice, encomienda delante del Señor tu camino? ¿Cuál camino? No, pues no sé. Entonces, ¿cómo lo vas a encomendar delante del Señor tu camino? Si no tienes un plan que vas a hacer. A veces somos muy, no sé ni cómo decirle la palabra, pero somos tan espirituales, pues, que pensamos que eso se va a dar solo. Por eso dice que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz, porque de alguna forma nos hemos ido formando de otra manera, pero tenemos que aprender, Queremos que nuestros hijos puedan continuar lo que empezamos nosotros. ¿Sí? ¿Sí están acá? Entonces, creo yo que esa es una parte muy importante. Sin duda tenemos nuestra confianza en el Señor, pero el Señor quiere eso. El Señor quiere que tú encomiendes tu camino delante de Él. Y no es precisamente que le digas, Señor, encomiendo mi camino. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Ponlo delante de Él. Confía en Él. Y Él va a hacer el resto. ¿Sí? Pero tú tienes que presentarlo. ¿Sí? Este es mi plan, Señor. Este es mi plan. ¿Sí? Escribe la visión y declárala en tablas, dice ahí Habacuc, ¿verdad? Para que el que la vea se encamine hacia allá. ¿Sí? Entonces es algo que tenemos nosotros que hacer. No importa cuán difícil se nos haga. Por esa razón creo yo que es tan importante trabajar en el área del propósito de cada uno de nosotros. ¿Para qué nos hizo el Señor? El Señor nos hizo para algo, a cada uno. Y entre más se tarde usted en darse cuentas, pues entonces más va a poder estar divagando en una dirección o en otra dirección o en otra, mientras todavía no determine qué es lo que Dios quiere con su vida. Ya cuando dice Dios, esto es lo que yo quiero contigo, que usted tenga esa intimidad, diga, esto es lo que Dios quiere. Enfóquese ahí. Pablo decía, una cosa hago. No era como que, no, una cosa hago. ¿Sí? Él tenía algo en mente. ¿Sí? Algo en mente. ¿Cuál es lo que usted tiene en mente? ¿Cuál es esa una cosa que usted tiene en mente? ¿Sí? Eso es importante. Es desafiante, porque luego a veces no nos gusta. Bueno, pues ya, no, o sea, eso que yo le estoy diciendo requiere que usted tenga un tiempo de intimidad con Dios, que usted tenga un tiempo de búsqueda, de preguntarle qué es lo que Él quiere, qué es lo que quiere para usted, qué es lo que Él quiere para usted. Cuando me hiciste, Señor, ¿qué estabas pensando? Sí. ¿Qué estabas pensando cuando me hiciste? Pregúnteselo al Espíritu Santo. Dice la Escritura que para eso se nos otorgó el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Así dice la Biblia, ¿sí? No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. O sea, Dios nos concedió algo, a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos concedió algo. Si no lo sabemos, esa es responsabilidad personal de cada uno.
Nadie va a poder llegar y decirle, ¿sabe qué? Dios quiere esto con usted o Dios quiere aquello, sin antes Dios tener una revelación. Acuérdense que una palabra profética no es para dirigir. Una palabra profética es para confirmar, ¿sí? Confirmar, animar y consolar. Siempre va a venir con ese propósito. No es para decirle que haga, sino algo que Dios le dijo, haz esto, y usted dice, no sé si Dios quiera eso. De pronto alguien llega y dice, no lo dudes, esto. Entonces la palabra viene y confirma algo que ya estaba aquí en su corazón. Eso no ha cambiado, Dios es el mismo, Dios lo sigue haciendo así. Entonces, cuando entendemos eso, cuando entendemos del camino, cuando entendemos de lo que Dios quiere, entonces nosotros tenemos que ir avanzando. Dios nunca va a estar diciéndole, bueno, pues ahora quiero esto contigo, y bueno, y mañana quiero esto, y bueno, y pasado quiero. O sea, Dios no va a hacer así. Quizás no hemos entendido, pero Dios nos va a dar una dirección. Y ahí se va a ir, ¿sí? Por esa razón, nos gustan las cosas que nos gustan, ¿sí? Por eso dice, yo te voy a conceder los deseos de tu corazón. Porque esos deseos que están en tu corazón, Él previamente los sembró ahí adentro de ti. Y por eso te gusta lo que te gusta. Cuando estoy hablando de lo correcto, de lo justo, de lo santo, de lo que está bien, ¿verdad? Entonces a usted le gusta eso. Y quizás puede tener usted un familiar, un hermano tan cercano y tan todo, y ser tan diferentes. Porque a uno le gusta una cosa y a otro le gusta la otra, ¿sí? ¿Por qué? Por causa del propósito, ¿sí? Pero una vez que usted ya sabe qué es lo que Dios quiere, usted se tiene que preparar. Porque aquel que conociendo la voluntad del Señor no se preparó, ¿sí sabe lo que sigue? Recibirá muchos azotes. Así dice la Escritura, ¿eh? Tiene que leer más la Biblia. No es suficiente con que usted venga a una reunión, ¿sí? Usted tiene que estar leyendo la Biblia en su casa. Tiene que estar leyendo la Biblia y tiene que estar meditándola. Porque eso es la vida de cada creyente, ¿sí? Esa es la vida, ¿sí? Eso es lo que le nutre a usted. No solamente el tiempo de aquí, qué bueno que viene y qué bueno que recibe y que está atento, está bien eso, yo le puedo aplaudir por eso, pero no es suficiente. Usted necesita más. Usted necesita disciplinarse a eso. Yo le digo a Tere, ¿sabes qué? Yo generalmente leo un capítulo o 2 capítulos cada día y hace algunas semanas le dije a Tere, ¿sabes qué? Yo siento la necesidad de leer un poco más. Entonces voy a estar un poquito ocupando mi mañana más y entonces quiero tener alrededor de 5 o 7 capítulos diarios y meditar en ellos, ¿eh? Quizá usted diga, bueno, es que yo no tengo tiempo. Yo creo que todos tenemos 24 horas. Nadie tiene más ni menos. Las podemos usar como nosotros querramos, ¿sí? Pero usted puede decidir en qué las usa. Creo yo que los teléfonos van a ser una excelente forma en la cual el Señor va a decir, si tenías tiempo, mira lo que hacías. Esa es la prueba que sí tenías tiempo, ¿verdad? Entonces, eso obviamente obliga a que su cuerpo usted lo discipline. Usted discipline su cuerpo. Yo tengo que leer esto. Tengo que leer 5 salmos. Tengo que leer un capítulo de Proverbios. Diariamente eso lo tengo que hacer. ¿Sí? Me tengo que autodisciplinar. ¿Sí? Dígale a su vecino, ahí te hablan. Es cierto, Dios está hablando, ¿sí? Porque una de las cosas que dice la Escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. La falta de conocimiento hace que uno crea cada barbaridad. Le van a contar historias, se van a levantar gentes contando historias, fábulas, mentiras. Pero cuando usted está acostumbrado a la verdad todos los días, apenas la vea la mentira va a decir, no, así no es.
Así no es. No va a poder ser movido, ¿sí? Porque usted está arraigado, ¿sí?, en la verdad, en Cristo Jesús. Él es la verdad, Él es la palabra. Cuando usted pase tiempo en la palabra, usted está teniendo intimidad con Jesús, porque Él es la palabra, ¿sí? El tiempo que usted pase ahí, si pasa una hora, si pasa media hora, si pasa 15 minutos, usted tiene ese tiempo con Jesús. Es una forma de adoración. Adorar no es nomás cantarle. Cuando usted abre su Biblia y voltea su teléfono y deja eso en paz, y entonces empieza. Eso es lo más importante. Así es como vamos a crecer. Por esa razón, usted es el responsable de esos caminos, de sus caminos. Por eso dice, mira los caminos de la hormiga, ¿cómo están? Están limpios. Sí. No permita que sus caminos se contaminen. Sí. Manténgase. Nadie puede hacer eso por usted. A lo mejor podemos hacer algo por nuestros hijos mientras están en casa, pero un día se van de casa y ya no podemos. Allá donde estén tienen que empezar a buscar por ellos mismos, ¿verdad? Entonces yo le dejo esta escritura, este mensaje. Creo yo que el rey Salomón nos dejó un mensaje muy importante acerca de hacer una introspección, o sea, mirar hacia nosotros, mirar hacia adentro de nosotros, mirar nuestros caminos, compararlos con esos caminos de las hormigas, con esos caminos limpios, con esos caminos que han sido removidos todos los obstáculos para hacer un caminar ligero, para no entretenerse, para no perder el tiempo, ¿sí? Para poder llevar, ahora sí que todo lo que hay que llevar, toda la provisión, todo el flujo que Dios quiere que esté en tu vida, que Dios quiere que haya mucho flujo en su vida. Dice así, ¿verdad? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, el mucho fruto le agrada a Dios, ¿sí? Y no solamente mucho fruto significa que tenga usted muchas almas. Eso es importante, ganar almas, pero no está hablando solamente de eso. Está hablando de que usted sea productivo. Cuando la palabra de Dios dice, en un principio, cuando dice en Génesis, dice que fructificad y multiplicaos, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Fructificad tiene que ver con ser productivos. Multiplicaos es que seamos 5, que seamos 7, que seamos 9, que seamos 15. Eso es multiplicaos. Pero fructificad, ¿sí?, es que seamos productivos. Cada hijo de Dios tiene un compromiso de volverse en un hombre o una mujer productiva o productivo en su caso, ¿sí? Y además multiplicarse, ¿verdad? Entonces esa es la tarea. Eso lo dijo el Señor desde un principio, ¿sí? Y Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra caminando y lo increparon de muchas cosas, dijo, al principio no fue así. O sea, al principio estaba como tenía que ser. Cuando Dios dijo esas cosas, Génesis 1 y 2, dijo, vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. Hasta en el 3 ya empiezan los problemas, ¿sí? Por causa de lo que ya sabe de la mujer que tomó del fruto que no debía, ¿verdad? Por el descuido del hombre o por lo que haya sido. Entonces, yo le dejo esa tarea hoy. Examine sus caminos, vea sus caminos. Si en sus caminos hay obstáculos, estorbos, pendientes, resuélvalos. Pídale al Señor que le ayude a resolverlos, que no quiere tener un camino así, que quiere tener un camino ligero, que quiere ir avanzando. Amén.